Bueno, entonces comenzamos, ¿les parece ya? Y se van sumando quienes vayan llegando. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, todas por venir a esta convocatoria. A Laura Catelli, a Alejandro de Otto, porque hoy es una ocasión muy, muy especial y la verdad que un gusto muy grande para la maestría cerrar este ciclo de charlas, debate o conversatorios o diálogos críticos con esta presentación del libro de Laura Catelli, Arqueología del Mestizaje, Colonialismo y Racialización, que la verdad para esta maestría es, fundamental, creo yo, para todos los que, digamos, conformamos la comunidad o el grupo, digamos, de la maestría, acceder a esta lectura, pero también me parece que es una temática contemporánea, pese a su título, que no parecería de entrada, ¿no? Al menos remitirnos a esto, pero sin ninguna duda esta arqueología del mestizaje está sumamente ligada a problemáticas que son contemporáneas, que son actuales y que nos interpelan. Entonces, para nosotros es, como decía, un gusto muy grande que Laura Catelli haya accedido a la presentación de su libro en este ciclo que hoy cerramos. Pero también Laura fue invitada a la maestría a comienzos, o sea que estuvo al inicio del ciclo lectivo y ahora al final también al seminario de teorías de la cultura y ya estuvo dialogando con nosotros y con nosotras. Así que bueno, es un gusto otra vez, acceder a este diálogo. Laura Catelli, les voy a presentar a Laura Catelli, que es la autora del libro, y también a Alejandro de Otto, que para nosotros es un gusto sumamente enorme, también fundamental la lectura de los escritos de Alejandro sobre Frantz Fanon, son fundamentales también para la maestría, y es un gusto muy grande y un orgullo también que estén aquí con nosotros, ¿no? Y Alejandro especialmente para dialogar con Laura a propósito de este libro. Bueno, Laura Catelli, voy a hacer las presentaciones formales, es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos, investigadora de CONICET en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, con el proyecto Aproximaciones Postcoloniales a la Problemática Racial en la Construcción de Imaginarios Culturales en América Latina. Su investigación está dedicada a reflexionar sobre las problemáticas raciales en los imaginarios culturales latinoamericanos en la larga duración, desde una perspectiva postcolonial y a partir de una mirada transdisciplinaria que incluye abordajes desde arte y literatura, antropología, estudios de raza y género, y pensamiento latinoamericano y caribeño. Es profesora titular por concurso ordinario de la Cátedra Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX en la Escuela de Bellas Artes, cuyo programa se articula con los ejes de su investigación y dirige el Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Postcolonial, radicado en la Facultad de Humanidades y Artes y Unidad de Investigación del Instituto en Estudios Críticos en Humanidades. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos en volúmenes colectivos y es autora, ¿no?, del libro que aquí nombramos, que es Arqueología del Mestizaje, Colonialismo y Racialización, que les dejamos el enlace. Bueno, Alejandro de Otto, investigador de CONICET en el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. Fue docente de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Argentina, y dirigió la maestría en Letras de la misma universidad. Es profesor de Metodología de la Investigación Filosófica y de Epistemología de la Historia en la Universidad Nacional de San Juan. Se doctoró en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro sobre crítica postcolonial, estudios fanonianos y literatura de viajes. Es autor de varios libros. El más destacado es Frantz Fanon,
política y poética del sujeto postcolonial, México, que recibió en 2005 el premio Frantz Fanon de la Asociación Filosófica del Caribe. En esta asociación ha sido electo para la Secretaría de Filosofías del Sur y Estudios Fanonianos. Así que bueno, un lujo enorme tenerlos a los dos aquí. En principio, como les decía, para nosotros es, yo creo, ya bibliografía obligatoria. La lectura, la verdad, del libro de Laura fue sumamente reveladora de múltiples cuestiones que son muy complejas y que han sido muy articuladas de manera muy precisa y con muchísima claridad. Solamente quisiera hacer algunas consideraciones muy generales acerca del libro, porque después Alejandro nos va a brindar su lectura más certera, seguramente, y precisa, ella que como especialista en temas postcoloniales, decoloniales, creo que realmente va a ser un aporte interesante. A mí, en principio, lo que me parece importante señalar es que esta cuestión de lo arqueológico, ¿no? La arqueología del mestizaje no implica solamente exhumar o sacar a la luz determinados usos y sentidos del término, ¿no? que se fue forjando a lo largo del tiempo colonial y postcolonial en América Latina. También esta arqueología implica una crítica a esta categoría. Eso quiere decir una lectura muy profunda, ¿no? y muy política también, en algún sentido, de esta categoría, la del mestizaje, que junto con otras categorías clasificatorias de la colonia, como lo criollo, lo negro, lo blanco, lo mulato, etcétera, forman una constelación discursiva de la hegemonía cultural, que en este trabajo se ubica a partir de distintos procesos de otrificación, ¿no? Que fueron ciertamente muy complejos desde la conquista, digamos, hasta el día de hoy. Estos procesos de racialización y otrificación son analizados a partir de la misma crítica formulada, por ejemplo, en algunos escritos coloniales. Es decir, porque más allá del trabajo teórico y sumamente profundo que hay en este libro, también apela al análisis específicos, ¿no? de textos hoy considerados literarios o textos coloniales, ¿no? De algunos autores, como pueden ser de la región andina, ¿no? Los emblemáticos Huamán Poma de Ayala, el Inca Garcilaso de la Vega, Pitu Cusi. Y además de eso, también analiza e interpela un género pictórico del siglo XVIII, como es la pintura de castas. Entonces, además de todo el bagaje teórico, sobre todo concentrado en el primer capítulo y también en el segundo, en los demás despliega este análisis de manera sumamente, digamos, interesante y bien compleja. Algunas de las nociones de la crítica postcolonial y decolonial de América Latina que Laura, digamos, recoge y repiensa a la luz de otros autores, es muy interesante el cruce que hace, por ejemplo, con la noción de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, que la encuadra a partir de otras nociones, como pueden ser las nociones Foucaultianas de guerras de raza y dispositivo de poder, así como biopolítica, es decir, que las vuelve a pensar y las profundiza a partir de este cruce teórico realmente productivo. Y al mismo tiempo establece un diálogo también con la crítica teórica o con la tradición también teórica latinoamericana de otros, digamos, pensadores que van desde Frantz Fanon a Silvia Rivera Cusicanqui, Walter Miñolo, Rita Segato, Cornejo Polar, en fin, una infinidad muy, muy interesante de teóricos y teóricas, y también con la tradición de los estudios postcoloniales de la India, como pueden ser Homi Bhabha o Dipesh Chakrabarty. Es decir,
el libro realmente enlaza y teje una serie de corrientes teóricas para poder leer este nudo teórico, disculpen, este nudo teórico que es el mestizaje. Lo llamo así, ¿no? Porque realmente es un complejo que parece definido ya de antemano, o también pertenece al sentido común, ¿no? A lo que circula, pero en realidad es un constructo teórico que tiene una complejidad que Laura en este libro sabe abordar de manera sumamente clara. Entonces, se ejerce una crítica del sistema de poder que produjo al mismo tiempo esa categoría desde la conquista y aparece complejizado en sus distintas fases o momentos que va recorriendo a lo largo, digamos, de toda la colonia y hasta entrado el siglo XX, ¿no? Entre la primera idea, digamos, de mestizaje hasta, con la conquista, digamos, como guerra de razas, hasta poder ubicar esta nueva noción por los procesos y mutaciones que ha pasado a lo largo de la colonia, hasta llegar en el siglo XX a esa idea que olvida esa violencia original, ¿no? Esa idea que fue acuñada por Vasconcelos en 1925, ¿no? Y que se define en la metáfora de la raza cósmica, ¿no? Bueno, todo eso es ciertamente muy extenso y parece mucho, y Laura lo va recorriendo con una precisión sumamente, que realmente impacta y con mucha claridad discursiva, ¿no? Lo que me interesa señalar, más allá de todo esto, son dos momentos semióticos fundamentales de todo texto, ¿no? Que son el inicio y el final. Más allá de que sea un texto académico, ¿no? Una producción de corte académica, se juega algo muy importante y muy interesante que generalmente suele ocultarse en los textos académicos, que es la dimensión biográfica, ¿no? Y empieza con un juego y con una narración autobiográfica muy interesante, y no solo autobiográfica, sino también, no sé cómo llamarla, pero sería como autogenealógico, de la genealogía familiar o de la historia familiar, que realmente comienza con una fotografía que ustedes verán en la tapa del libro, y a partir de allí se pone en escena toda una suerte de complejidades que tienen que ver con los relatos de familia, ¿no? Es decir, ir a buscar esos hilos que a veces están ocultos, esas tramas que no siempre están a la vista. Y me interesó mucho porque esa historia que Laura cuenta, que es familiar, también es la historia de muchos y muchas de nosotros, ¿no? de los y las latinoamericanas y latinoamericanos, es decir, la gran mayoría está atravesada por esa historia, ¿no? Entonces me pareció un gesto también muy interesante de exponer esa trama familiar desde el comienzo, ¿no? Y que no es abandonada, y al final se retoma. De esta manera, dice Laura, se podía reunir el pasado colonial con el presente, ¿no? Pero además esta historia familiar también claramente forma parte de una historia social y cultural en América Latina. Por eso nos interpela, porque es un poco la historia de muchos y muchas de nosotros, pero se recorre de manera crítica. Esto es muy interesante, y siempre complejizándola, ¿no? Sacándola de los lugares cómodos y los lugares más comunes, que muchas veces suele llevarnos, ¿no? Por cuestiones que claramente están subyaciendo, las jerarquizaciones, el racismo, una serie de operaciones culturales que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, ¿no? Y voy a citar un breve fragmento de este trabajo de Laura, que así después ya les doy el paso a Alejandro,
que dice: en el análisis crítico del concepto de mestizaje se esconden algunas de las más poderosas claves de la construcción de las relaciones de poder y de dominación social, económico y cultural, que no solo persisten violentamente, sino que en los tiempos que corren están recrudeciendo. Así que por eso les decía, ¿no? Desde un principio, más allá del título, ¿no? Esta arqueología, lo que viene a interpelar es también el presente. Así que bueno, muchas gracias Laura por este libro. Y ahora sí, le doy paso a Alejandro para que... Bueno, hola. Habría mucho más para decir, pero más vale sí, que escuchemos montones. y después charlemos. ¿Se escucha bien? No, no hay problemas. Ok, listo. Bueno, gracias Julia y Sandra por la invitación también a participar de este evento de mi amiga, ¿no? Porque fundamentalmente, además ella lo puso en el libro, así que no es un agregado, es una realidad. Constatada por la escritura de Laura. No sé, yo me la pasé todo el día hoy, porque la verdad confieso, estuve todo el día pensando, imaginando cómo hacer un comentario para que ustedes no huyan, porque generalmente los comentarios suelen ser aburridos, ¿no? Uno empieza a contar el libro y la gente dice, bueno, no, pero tira algo con onda. Y, y no se me ocurrieron muchas cosas, así que lo que sale ahora es lo que hay, digamos, así que disimulen si en algún momento están en una tensión pronta a hacer clic e irse. Bueno, yo pensaría dos o tres cosas, ¿no? La primera de todas es el contexto de emergencia de este libro de Laura, ¿no? Que me parece bien interesante por los mundos que recorre, ¿no? Es una primera marca que si bien es biográfica, también tiene que ver con las los discursos que circulan en ellas, las tramas disponibles, los lenguajes teóricos, los lenguajes conceptuales, pero también los estilos, ¿no? que están en juego en determinado momento de un campo de conocimiento. Todos más o menos saben que esta historia que involucra una reflexión sobre el problema de las prácticas, las formas de subjetivación, los procesos de subjetivación en las tramas coloniales, tanto hispanoamericanas o iberoamericanas, como las anglosajonas, etcétera, lleva unos cuantos años de discusión y ha sido una fuente casi interminable, ¿no? De debates, por lo menos de los últimos casi 30 y pico de años, ¿no? Es decir, por fechar algo de alguna manera. Estamos en 2021, sí, casi 40 ya, ¿no? Si tomamos así como los inicios de estas discusiones. Y me parece que la cuestión adicional que tiene el texto de Laura es que está discutido en el contexto de unos estudios que en el caso de la Academia Norteamericana tienen una alta formalización, por más que ella diga después que este es un campo literalmente más o menos marginal en esa academia, etcétera, pero tiene una formalización muy alta, es identificable como campo, ¿no? A tal punto que se llaman colonialistas los que participan de ese campo, que es muy graciosa la definición, porque estudian los procesos coloniales de América Latina o de América, pero que tiene un largo recorrido que ha sido atravesado por los nombres que con frecuencia visitamos, ¿no? Y que están en los textos de Laura. Los Miñol, los Jauregui, etcétera, Gustavo Verdecio y una larga lista, ¿no? Roland Adorno, etcétera. Entonces digo, ese contexto es muy propicio para pensar el tipo de proyecto que encarna este libro, ¿no? Recién Julia decía, este libro es un libro vasto, ¿no? En el sentido de lo que intenta capturar, ¿no? Porque pensar en el problema del mestizaje en relación con el proceso de la conquista de los Estados-nación no es una tarea, digamos, de poco archivo, ¿no? Es una tarea de mucho archivo, de mucha construcción de fuentes, de mucha articulación de problemas conceptuales, teóricos, pero también con los contextos históricos de emergencia de esa temática, digamos. Y en ese sentido, el trabajo de Laura hace una cosa que me parece recoge un poco el espíritu de lo que fueron los textos iniciales del campo, o por lo menos los textos que marcaron agenda, ¿no? Adentro de los estudios coloniales, como los textos de Walter Miñol, o los iniciales, ¿no? La discusión, qué sé yo,
El lado más oscuro del Renacimiento, o textos como, me sale en inglés siempre el título porque lo leí así en primera vez, bueno, Local History, Global Designs, historias locales, diseños globales, etcétera, ¿no? Es decir, libros que intentan proyectar un problema en la larga duración de las prácticas históricas latinoamericanas y culturales, y no se pierden en el gesto totalizador, ¿no? Que ese es un punto también bastante dramático cuando un objeto de estas dimensiones atraviesa tantos siglos de historia. Y Laura lidia muy bien con eso, ¿no? Y lidia tan bien que, como decía Julia recién, lo hace en el registro de la escritura, que no es que sea transparente, ¿no? Sino que se entiende bien lo que está operando cuando ella explica los problemas, ¿no? Es decir, no sé cómo decirlo mejor, se entiende muy bien lo que está diciendo, ¿no? Se entiende muy bien el problema que encarna el mestizaje, ¿no? Desde el punto de vista de una práctica política, ¿no? Se entiende muy bien el nudo que representa en las propias historias latinoamericanas, ¿no? Como un dispositivo donde se negocia el poder, las mediaciones, etcétera, y que por supuesto se desplaza de los registros estos binarios, ¿no? Generalmente definidos desde el lugar de poder más estricto sobre nosotros y los otros y ese tipo de cuestiones, ¿no? O por ejemplo el registro de Vasconcelos que señalaba Julia acá también y que Laura lo recorre muy bien, ¿no? Muy intensamente. Bueno, el punto es, ese registro en Laura me parece que el libro comparte los mejores momentos, lo digo en serio, esto no estoy adjetivando porque me parece que es mi amiga y está buenísimo su libro, no, sino que es un libro que realmente participa de las mejores intervenciones al respecto que se han producido en el campo de los estudios coloniales. Pero además hace otra cosa, conversa muy bien y conversa desprejuiciadamente, que este es un punto también que yo lo pongo en el haber del libro, con lo que ella, yo y muchos otros decimos son las teorías coloniales, ¿no? Las teorías acerca del colonialismo que poblaron el espacio de discusión más allá y más acá de las humanidades, más allá y más acá de las ciencias sociales en los últimos otra vez 40 años. Quiero decir con esto, si, qué sé yo, Gayatri Spivak entra al libro de Laura o Dipesh Chakrabarty entra a su libro con reflexiones que se produjeron con respecto a contextos muy diferentes a los que explora Laura, ¿no? La India, como decía Julia recién, las cuestiones del patriarcado, perdón, en el caso de Spivak y la crítica a la forma que conceptúa los sujetos Foucault, por ejemplo, la participación de esos textos en el complejo que Laura diseña desde el punto de vista conceptual y cómo conecta los debates con esa otra tradición de las reflexiones sobre el colonialismo, es absolutamente natural, ¿no? Ocurre bien, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Es decir, no hay una conversación ahí que señale una cosa que ha ocurrido en los últimos años y que es realmente bastante detestable, ¿no? Cuando uno la ve, que intenta marcar los límites del campo donde estoy moviéndome y hasta acá llegan los estudios coloniales y ustedes no pueden, los que hablan, qué sé yo, sobre la India no pueden participar de un debate latinoamericano porque su objeto es totalmente otro, su archivo es otro, entonces no hay punto de conexión, ¿no? No hay nada de eso acá. Acá hay una conversación que entiende dos fenómenos bien concretos, ¿no? Por un lado entiende que cualquier discusión vinculada a los procesos de construcción identitaria, porque también el problema del mestizaje está en relación con eso, se asocia a los procesos complejos de las modernidades que supimos conseguir, ¿no? Es decir, y las modernidades que supimos conseguir se conectan casi de manera sistemática en los últimos 500 años a escala global, ¿no? Con lo cual, esta suerte de excusa de este contexto no es el de pertenencia a tal invocación teórica y por lo tanto acá hay una cosa diferente, única y no sé qué más, no funciona así en Laura, sino que es un texto que convoca, pone la diferencia, pero también reenciende, y este me parece un punto bien interesante, las posibilidades teóricas conceptuales de lecturas como las de Baba, Spivak y gentes que andan por el circuito más del sudeste, del subcontinente asiático, bueno, el subcontinente es un espanto, de la India y del colonialismo en esa región del mundo, ¿no? Es decir, hay una zona de conversación teórica y conceptual muy potente.
Y entonces es una virtud que sale bien del campo. Es decir, no queda solo como converso con los colonialistas, por ejemplo, que hay una profusa y súper interesante producción, no quiero decir que los demás hagan lo contrario, ¿no? Sino que lo que está por afuera de ese debate, en el sentido de las fuentes, es incorporado con una plasticidad increíble. Para pensar un problema que es altamente complejo y que creo que nos atañe directamente a las formas que tenemos de pensar los problemas en términos teóricos y políticos en nuestros campos actuales, ¿no? Con ella compartimos junto con Mario Ruffer hace unos 4 años, creo, ya 3, un dossier donde nos preguntamos qué es de lo colonial hoy, ¿no? ¿Qué hay de lo colonial hoy? ¿Cómo funciona esa cosa? ¿No? ¿Qué significa pensar el problema colonial? ¿No? Y Laura, que es súper insistente con el proyecto de este libro y hace bien, ¿no? Ella siempre señalaba esta cuestión, ¿no? Que no hay que pensar los problemas que se constituyeron en algún momento de una historia latinoamericana como problemas cancelados, ¿no? Por épocas posteriores o cerrados, sino que eso es en todo caso un territorio a explorar, porque ahí donde hay una cancelación, podríamos pensar, ahí donde hay un cierre sobre determinada temática, es porque está operando de manera no subterránea, pero sí está articulando un argumento aunque no esté en primer plano, ¿no? Y la operación arqueológica, ¿no?, que ella hace con el problema del mestizaje me parece que juega justo ahí, ¿no? Creo que el texto lo describe súper bien. Cuando yo me exceda, párame, Julia, porque si no va a ser, voy a hablar demasiado. Por las dudas, pero estoy viendo la hora. Me parece que el texto de Laura trabaja justo ahí, ¿no? Donde distingue, por ejemplo, en esta evocación que hacía Julia del bisabuelo de Laura, que es el de la foto, ¿no? Laura, vos corregime si era el bisabuelo, yo entendí que sí, aunque después en las conclusiones amablemente le decís mi abuelo. Esta vinculación entre la biografía, ¿no?, de Colón, se llamaba, y la historia familiar, ¿no?, desatendida por los parientes de Laura bajo epítetos como cosas que inventó el bisabuelo y cosas por el estilo, ¿no? Cuando ella empieza a explorar en ese registro de por qué un señor a principios del siglo XX se viste como tal, se saca una foto y aún retoma, ¿no?, cuestiones como si hay un gesto irónico o no ahí, si está jugando algún tipo de relato, ¿no?, que convalide la posición de una jerarquía social y familiar, etcétera. Lo fabuloso que ocurre en ese momento del texto de Laura es que justamente demuestra que las operaciones donde ocurre este fenómeno del mestizaje, las formas de representación cultural, las formas de consolidación de una legitimidad social, familiar, de una posición en el mundo, ¿no?, criollo, por ejemplo, empata en todas estas dimensiones profundas en las cuales el mestizaje se articula como una política de disputa por el poder, ¿no?, en el espacio inicial de la conquista, y después como consolidación de un poder en el espacio de las independencias, posterior a las independencias nacionales por los criollos, ¿no? Entonces, de pronto, ese registro minúsculo, ¿no?, del abuelo, el bisabuelo de Laura, ¿no?, y la relación con Coslay, ¿no?, que uno reconoce, aunque no tenga un relato similar en la familia, lo reconoce como un gesto casi sintomático de todas las familias, por ejemplo, en un país como Argentina, ¿no? ¿Cuántos de los que conocemos sabemos que buscan desesperadamente blasones para hacer aparecer sus comunes apellidos con unas torres y unas espadas, ¿no? Porque eso otorga una legitimidad inusual en un país que dudosamente puede reivindicar algún origen de eso, ¿no? Como estos juegos que aparecen sistemáticamente en Facebook, ¿no? Recuerda sus vidas pasadas y siempre son vidas gloriosas, ¿no? Siempre fuiste príncipe o rey o cosas por el estilo, o reina, etcétera, ¿no? Nunca te toca, ¿no?, el papel de un pobre campesino luchando por sobrevivir, qué sé yo, en el medioevo francés, ¿no?, si te toca ese tipo de descendencia. No, bueno, pero ese registro, ¿no?, que parece tan mínimo, tan de las historias menores, de nuestras propias familias, etcétera, Laura lo conecta con una investigación acerca de lo profuso, intenso y, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, capilar, ¿no?, de las políticas que implicó
de los procesos que implicó el mestizaje, ¿no? Es decir, hay una forja de subjetividades, de posiciones dentro de esa subjetividad y de posiciones políticas que son posiciones de poder, ¿no? Entonces ahí hay un registro, bueno, por supuesto, ella lo recorre acabadamente con los autores que lo han también mencionado, no sé, todo el pasaje que le dedica a Silvia Rivera Cusicanqui en ese espacio, ¿no? Y a otros, es justamente, lo quiero decir, ¿no? Es decir, no se saltea nada este texto, ¿no? Es decir, trabaja muy bien el problema de las fuentes, trabaja muy bien el universo de discusión contemporáneo con otros autores, y entonces lo que hace, me gustó que Julia mencionara esto, que el título parece un título antiguo, ¿no? En un punto, pensar en el problema del mestizaje, pero revitaliza esa marca como una marca que está latiendo, ¿no? En las posiciones que asumimos para negociar situaciones que a veces son de la más propia cotidianeidad en nuestras sociedades contemporáneas latinoamericanas, ¿no? Ese es un punto, así general, central, que me parece que está súper logrado. Yo en serio recomiendo que lo lean, porque no es un texto para los que no están directamente vinculados a la temática, que haya que hacerle, no, ¿vieron? Cuando te dicen, pero para entender, ahí me lo dicen mucho, por eso lo digo, para entender lo que estás diciendo tengo que leer a Fanon, ¿no? Ponele. Entonces yo me deprimo, eso porque digo, bueno, está bien, léelo, Fanon, pero lee esto. En el caso de Laura pasa algo que es muy interesante, ¿no? Invita ciertamente a leer a los autores que analiza y a los procesos históricos que despliega, pero uno entiende lo que está diciendo, ¿no? O sea, es un texto que se vuelve, es muy accesible desde el punto de vista de la discusión y de los conceptos que se circulan. El central, por supuesto, es este proyecto de pensar el mestizaje como un dispositivo para producir múltiples posiciones sociales, ¿no? y de las agencias implicadas en esa situación, y para discutir el poder, ¿no? Entonces uno empieza a entender mejor muchas cosas, ¿no? Que si Laura se animara, es una invitación de paso, Laura, ¿no? A proyectar todo lo que le pasa a esa historia en el siglo XX-XXI, ¿no? Sería súper interesante leerlo, ¿no? Porque hay un momento de ese libro que a mí me pasaba, cuando lo estaba leyendo, que me entusiasmaba la perspectiva de proyectar no solo en el registro que ella pone su historia con el bisabuelo, sino los procesos políticos contemporáneos de América Latina, los coetáneos, es más, ¿no? La, la, el análisis fino sobre el problema del mestizaje y las posiciones que están en juego ahí en los procesos políticos, qué sé yo, los llamados populismos, etcétera, ¿no? Es decir, hay una trama finita ahí que de verdad daría muchísimo placer entender cómo, ¿no? Se empalma con la construcción de procesos políticos en términos de partidos, movimientos, etcétera, en el siglo XX. Luego, ¿qué más? ¿Qué más que no sea un exceso? Ya me estoy excediendo, ¿no? A ver, déjenme, porque marqué cosas. Obviamente lo van a ver, se los recontra recomiendo. La secuencia del texto es así con una claridad prístina, ¿no? El capítulo 1, Laura se pone a discutir el mestizaje y la colonialidad. Julia recién decía que le daba un giro al problema de la colonialidad que realmente es muy, muy interesante, ¿no? Porque hago una parte ahí también para decir algo, ¿no? También, ¿no? El concepto de la colonialidad, la categoría, como quieran mencionarla, es tal vez una de las más potentes que se han generado en los últimos 30 años en el pensamiento de estos barrios, ¿no? Para el mundo, ¿no? Pero también es cierto que hay una repetición automática del concepto, ¿no? Es decir, casi como si estuviera garantizada la comprensión del problema de la colonialidad con solo decir colonialidad, del poder, del ser, de lo que quieran. Y lo que hay en Laura es justamente una colonialidad que es entendida en los procesos concretos, contextuales, en archivos concretos, en fuentes concretas, ¿no? Hay una cosa bien interesante, esto es lo que quería decir, ¿no? Antes de contarles el índice, que lo pueden ver si le abren ahora el libro ya, mientras yo voy hablando, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que, por ejemplo, para la gente, ¿no?
En los últimos, para la gente que está en estudios culturales, ¿no? que sigue sufriendo, ¿no? de las demandas porque expliciten sus archivos, sus fuentes, que digan cómo lo hacen, cómo vinculan esas materialidades con los conceptos, etc. Bueno, el libro de Laura es un potente ejercicio metodológico también, ¿no? Y ese es un punto que yo lo hago por vicio profesional porque, como narraba Julia, enseño metodología, ¿no? Pero es cierto lo que pasa ahí. Es decir, vos podés leer el libro de Laura con una enorme diversidad de fuentes, muchas de ellas escritas, pero las otras pictóricas o imágenes, ¿no? Pero de naturaleza muy distinta entre sí, y hay una articulación muy fina entre el proceso conceptual, ¿no? De seguir un problema, de caracterizarlo, y el modo en que los materiales informan ese problema, lo constituyen, lo despliegan, ¿no? En particular, todo el pasaje destinado a la de la pintura de castas, ¿no? En el siglo XVIII, me parece que es realmente un texto que merece, digamos, merece un destacado en términos metodológicos, ¿no? Se ve con mucha precisión cómo alguien que está pensando un problema, que es qué hacen estos criollos, ¿no? Con la pintura de castas, que es una pintura que participa y no participa del canon. El canon es medio de otro palo, pero que sin embargo se multiplica y hay muchos encargos de esta pintura y un orden clasificatorio, ¿no? Que es anterior inclusive a las formas de los discursos eugenésicos, ¿no? Del siglo XIX, fin del siglo XIX o del fin del siglo XIX. Ahí hay una imbricación conceptual muy fina entre el problema del mestizaje, la posición de los criollos en términos de sus disputas por la legitimidad social y política, y el problema de la representación pictórica, ¿no? Inclusive de la estética que está en juego, ¿no? Entonces digo, ahí hay un buen ejemplo para pensar cómo abordar, por ejemplo, ¿no? En nuestros cursos habituales, en nuestros manuales de uso, digamos, metodológicos, cómo abordar una pintura de esas características, ¿no? Con preguntas que son sustantivas y que abren ese espacio, ¿no? Y no lo cierran, ¿no? O no lo usan instrumentalmente como para ilustrar una situación, sino que el problema se articula en el objeto, ¿no? Eso es una potencia maravillosa del texto, ¿no? Yo la escucho a Laura hace años hablar, desde que somos amigos, de las cuestiones materiales, ¿no? En las historias estas latinoamericanas. Y siempre, yo soy historiador de origen, no me costaba tanto entender por dónde iba, pero siempre pensé que se me escapaba algo, ¿no? De lo que ella decía. Cuando leí esto me di cuenta que esa materialidad está escribiendo un discurso con la misma potencia que lo harían los textos clásicos que leemos para constituir un campo de estudios latinoamericanos, en la literatura o en lo que fuere, ¿no? Es decir, así como leemos a Garcilaso de la Vega en una historia de la literatura latinoamericana y entendemos que participa ampliamente también del dispositivo del mestizaje como una negociación política, pero también en la trama literaria y filosófica, cuando vos ves el trabajo de Laura con la pintura de castas, te das cuenta que la pintura de castas produce un discurso, ¿no? Y está afectando los modos en que se perciben, ¿no? Las formas de relación racial, social, etc. Entonces ahí hay un apartado metodológico, ¿no? Que no está puesto así, y por suerte, digo, pero que es muy aprovechable, ¿no? Cuando uno lo lee, dice, ah, acá está, ¿no? Acá, esto es como lo hizo, ¿no? Así, acá se ve cómo funciona este asunto. Bueno, y ya para terminar el exceso, lo último que diría es, bueno, no sé qué diría como último, digo, recién iba a describir los momentos del texto, pero fíjense, el texto tiene el capítulo 3, ¿no? Yo, cuando Laura el otro día me preguntó, ¿cuál te pareció el capítulo más interesante? A mí me gustaron todos, pero digo, pero en el 3 se juega la partida, ¿no? Y el capítulo 3 es muy interesante porque ella lo titula Los hijos de la conquista, ¿no? Y otra vez, esto que decía al principio, ¿no? La maravilla de convocar a, por ejemplo, una militante, poeta, etcétera, contemporánea como es Gloria Anzaldúa, y a un crítico cultural, no sé, literario, etcétera, como Homi Bhabha, para pensar nada menos que las historias
de los mestizajes entendidos como posiciones de discusión política en el espacio latinoamericano, ¿no? Entonces, ese capítulo es maravilloso porque ella discute el problema famoso del entrelugar de la historia y la contrahistoria, ¿no? Todo esto que puebla muchísimo la literatura de Homi Bhabha, como quieran pronunciarlo, y analiza casos, ¿no? El de los mamelucos en Brasil, ¿no? Bueno, acá está todo el recorrido por Huamampoma, por Lope de Vega, etcétera, y los hijos de la guerra de razas, ¿no? Y lo que es muy potente de ese texto es que uno no puede, después de pasar por el capítulo 3, creerse que se trataba de una cuestión binaria, la discusión, ¿no? Política en América Latina, ¿no? No es posible. Esto lo sabemos por muchos autores y lo decimos por muchos autores, pero es una diferencia entre decirlo, entre decir no es posible, a mostrar claramente cómo esos procesos no hacen posible que uno piense en términos binarios, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia? Porque digo, yo hoy puedo decir, no es posible pensar de manera binaria. Termino de decirlo y me olvidé y sigo diciéndolo, pero después actúo como tal. Acá hay información procesada, ¿no? Para pensar que los casos brasileños, peruanos, etcétera, de los procesos peruanos contemporáneos, ¿no? En esa época no era Perú, no era Perú en el término de Estado-Nación, ¿no? Son elementos súper centrales, ¿no? Para entender que el mestizaje es siempre la constitución de agencias, ¿no? De posición variada, que están afectadas por el problema de la contingencia de la lucha política y que por lo tanto atraviesan concretamente, ¿no? Las formas de reorganización de las poblaciones, su politización, la emergencia de sujetos sociales nuevos, etcétera, en la larga historia latinoamericana. ¿Qué más decir? Que no sea eso. Como decía Julia, el libro empieza con el bisabuelo y termina con el abuelo. Ahí no sé qué pasó, pero está bien, uno puede tomar a los bisabuelos como abuelos. Y empieza con ese engarce, ¿no? De una historia familiar y termina ahí, ¿no? Pero es que cuando termina se abre a la propia historicidad compleja, ¿no? de nuestros espacios sociales e históricos. No diría mucho más, ¿no? En todo caso, si sale algo, lo discutimos más, pero digo, a retener, nada más, así tipo profe. El primer punto es que esta es una conversación que excede el campo de los estudios coloniales, ¿no? Como campo. A su vez que la fortalece, en el sentido más positivo del término, digo, informa sobre una situación de manera increíble. En segundo lugar, hay una brutal articulación entre fuentes, ¿no? Objetos, ¿no? Constituidos como tal, y la producción de un archivo en esta discusión sobre el problema del mestizaje, con mucho trabajo, ¿no? que con mucho trabajo hace emerger, ¿no? La vigencia del problema del mestizaje en la larga historia latinoamericana. Y tercero, es un texto que, más allá de la información específica que ofrece, digo, más allá de la historia concreta que narra, es un texto que conversa con los momentos más interesantes, ¿no? De los debates sobre la cuestión colonial que se han suscitado en los últimos 40 años. Por lo cual y lo mejor de todo es que Laura está acá, está en Argentina, está en América Latina, la tenemos a 2 metros, y entonces, qué más que festejar, ¿no? Es decir, que tenemos la posibilidad de conocer a alguien que trabaja estos temas con esta intensidad y que es de nuestro barrio, ¿no? Así que nada más. Bueno, muy bueno, Alejandro, muchas gracias. La verdad que... No sé si bueno, pero bueno. Sí, no, pero muy bueno, me gustó esto que dijiste al final, ¿eh? Y esto es fundamental para nosotros, tener esta posibilidad de conversar con Laura. Sí. Y bueno, y esto que vos señalabas de este tercer capítulo, son todos, creo, muy ricos. Sí. Hay mucho material para extraer de allí. Y esta idea de que lo arqueológico tiene que ver con el presente es, digamos, también recorre todo el trabajo, y esta complejidad de la noción de mestizaje, desde que es acuñada y antes también, digamos, como proceso, ¿no? De ese real histórico, traumático de la conquista y hasta nuestros días, esta larguísima duración,
que lejos de ser un binarismo, lo que encarna es una ambivalencia perpetua, ¿no? Y una dificultad como tercer espacio, que era un poco lo que ella retomaba de Baba. Pero bueno, no sé, es realmente para seguir hablando y comentando mucho más. No sé, Laura, si te gustaría comentarnos algo, decirnos algo, o si podemos abrir a las preguntas, pero por ahí vos quisieras... No, yo, bueno, primero agradecerles la lectura, las lecturas a ambos, y porque sí, yo, bueno, creo que mejor que nadie sé el espesor que tiene el libro, y bueno, les agradezco haberse tomado el tiempo y, bueno, ponerle la energía a una lectura que tiene muchísimas capas y materiales, como decía Alejandro, que a veces se espantan, ¿no? Estos materiales que vienen de campos que no son campos, él dice que están estabilizados, que son campos que gozan de cierta salud, que son campos vitales, pero son campos, para mí el campo de estudios coloniales es un campo muy pequeño, que tiene prácticas y métodos, sea en los estudios literarios o incluso en los estudios historiográficos coloniales, son campos que tienen metodologías bastante estables, a pesar de que ha habido momentos muy interesantes de incluso llamadas crisis, ¿no? Se ha llamado cambios de paradigma, conversaciones entre los estudios literarios coloniales y los estudios historiográficos coloniales, ¿no? El movimiento hacia un énfasis en el trabajo con el análisis de discurso, hacia fines de los años 80. Entonces sí es verdad que el libro retoma todo eso, pero sí también trabaja con esos materiales que quedan, esas fuentes, como dice Alejandro, ¿no? que quedan guardadas dentro de los confines de esos campos y esas disciplinas. La mayoría conocemos de nombre, hemos oído hablar del Inca Garcilaso de la Vega, de Guamampoma de Ayala, de la pintura de castas, quizás de la relación de Ramón Pané, incluso los diarios de Colón, ¿no? Que yo no los analizo, los trabajo un poquito por ahí, sabemos que Colón escribió los diarios, pero ¿cuántos de nosotros hemos realmente agarrado uno de esos libros y nos hemos puesto a leer qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué se escribió? Esas fuentes, que cuando yo le digo la verdad, a mí creo que algo que el libro transmite, supongo, es cierta fascinación mía con esos materiales. Y ese momento, de ese primer momento de la escritura del libro, que fue la escritura de la tesis, que fue un momento de análisis muy cercano, de análisis, de análisis de close reading, que también es una cuestión metodológica que nos enseñaron en los años 90, ¿no? Tuvimos muchos de nosotros esa formación con la lectura acerca del close reading. Pero quizás el libro transmita algo de la fascinación que yo experimenté cuando ingresé a leer y a compenetrarme con esas fuentes. Yo venía de estudiar literatura latinoamericana del siglo XX, y cuando empiezo a trabajar con esas fuentes, sinceramente lo que encontraba ahí superaba cualquier ficción. Entonces, creo que hay un resto de esa fascinación que sentí y esa atracción, de esa sorpresa, ¿no? De encontrar algo de esas y poder detectar y sentir esas materialidades, esas presencias un poco fantasmáticas, ¿no? En el archivo, no solamente de los relatos y, como decía Alejandro, las materialidades, sino también de esos cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que van apareciendo o que van siendo, que también por ciertas prácticas discursivas, ¿no? de los conquistadores o de los cronistas, esos cuerpos que van siendo, que
están siendo ocultados también por los propios discursos coloniales, pero están ahí, ¿no? Incluso en los silencios. Entonces, eso es algo que a mí me gusta que se transmita a través del libro, mostrar, poder tener quizás el trabajo que yo hago ahí de citar ese capítulo denso, que es el capítulo 3, y que me alegro que a Alejandro le haya gustado. Es un capítulo espeso, ¿no? Donde yo hago una lectura del Inca Garcilaso de la Vega y hay análisis de esa fuente, de ese libro, pero es una manera también de decir, de mostrar que esos materiales tienen muchísimo, deben ser, necesitamos leer, porque es una manera, leer esos materiales, esas fuentes, que han sido trabajadas con metodologías y bajo líneas de investigación en las que se juegan cuestiones ideológicas claramente, donde todavía hoy es difícil ampliar el canon, seguimos hablando de la necesidad de ampliar el canon, no trabajamos con una libertad respecto bueno, yo sí lo hice, ¿no? No trabajé con el canon, trabajé con los materiales que me iban llevando y me iban permitiendo transitar un problema y una pregunta muy compleja, ¿no? Pero me olvidé de esos mandatos disciplinarios de los estudios literarios coloniales. Y eso creo que me permitió poder profundizar mucho más en el problema. Con Fabiana Servidio, que está acá, hemos hablado, ¿no? De esa incomodidad de trabajar en esa tangente, en las tangentes de las disciplinas, pero la verdad que me parece que es muy gratificante poder hacerlo, porque descubrimos muchas perspectivas nuevas al hacerlo. Y bueno, y yo les agradezco el espacio de la conversación y seguir hablando sobre esto, porque a mí me sorprende también cómo, al haber hecho este trabajo desde un lugar un poco inestable, disciplinariamente, o desde un lugar experimental, ¿no? O transdisciplinario, si se quiere, las miradas y las que van apareciendo, las lecturas que van apareciendo son muy variadas también. Entonces, bueno, ¿qué más puedo querer que el libro haya abierto conversaciones, ¿no? Y que siga, ojalá que siga abriendo espacios de debate sobre un tema que yo pienso que necesitamos también instalar, pero no porque yo quiera que el mestizaje se ponga de moda, porque la verdad que es un tren muy interesante y es un tren que si nos subimos sobre ese tren podemos retomar un montón de debates muy tradicionales y muy seductores de nuestra historia cultural, etcétera, etcétera. Lo digo sabiendo que estoy en un grupo de estudios culturales donde, bueno, el mestizaje es moneda corriente, hay toda una línea, ¿no? Sobre mestizaje, culturas híbridas, transculturaciones, ¿verdad? Pero yo creo que hay que volver sobre esos debates y hay que disputar los sentidos que se están construyendo cuando transitamos esas rutas, esas vías, ¿no? Porque, bueno, tienen consecuencias políticas y tienen consecuencias subjetivas. Nosotros cuando participamos de esos debates quizás a veces nos olvidamos o nos distanciamos de nuestra propia subjetividad, y no quiero decir identidades, porque una de las cosas que intento hacer es desplazar la conversación sobre el mestizaje de la conversación, del registro identitario al registro de las subjetividades, ¿no? Así que, bueno, podría decir un montón de cosas, pero quisiera también abrir la conversación como
como les decía antes, y bueno, agradecerles de nuevo las lecturas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir el micrófono, preguntar. Ahí Helmut hizo un comentario en el chat. O un comentario en el chat. A ver. Helmut hizo uno. Que dice que también le gustó el capítulo 3, trabajar en los intersticios de las disciplinas como hizo Foucault. Bien, no sé si querías ampliar o preguntar algo más o comentar algo más. Yo agregaría una cosa chiquita nada más, porque por el apuro no dije, pero la lectura que hace Laura de Garcilaso de la Vega, me parece que los historiadores deberían ir a verla, porque merece mucho la pena en términos de los antecedentes que plantea, inclusive para los debates historiográficos contemporáneos y los que son herederos de la tradición de gentes como Chakrabarty y compañía, ¿no? Es decir, vale muchísimo la pena pensar cómo pensaban el problema de la historia, un tipo en la propia historia intelectual, política, como Garcilaso de la Vega. Sí, y claramente que se nutre de las dos tradiciones, ¿no? O sea, de la escrita española y de la oral incaica, de que recibe de primera mano, y con eso cómo va resituando su lugar y va configurando su propio lugar de sujeto también, ¿no? Ahí Helmut agregó algo como pregunta, Laura, fíjate. A ver. Sí, tendría que refrescar cuál es exactamente la crítica que hago en la página 56, porque no sé, si pudieras en todo caso traerla o comentarla, porque en todo caso lo que yo puedo decir es que a mí me parece importante deslindar las diferentes nociones o las diferentes categorías, ¿no? Mestizaje es una cosa, transculturación es otra cosa, sí. Esta parte donde dice, ya en 1916 el antropólogo mexicano Manuel Gamio hizo una distinción clave entre hibridación, que asoció con lo artificial, lo foráneo, y mestizaje, que asoció con lo orgánico, lo auténtico, lo nacional. A principios de los 30, el escritor brasileño Gilberto Freire se referiría nada menos que... Ay, pasa muy rápido. Nada menos que en el título de un capítulo a Brasil como sociedad híbrida. Sí, esto, ¿no? Sí. Aunque estas invocaciones fueron excepciones de la regla del mestizaje y luego especialmente en los círculos antropológicos, sincretismo y transculturación, hoy es hibridación el término con mayor vigencia crítica, ¿no? Y es adoptado por críticos culturales ampliamente citados como Néstor García Canclini y Homi Bhabha. Sí, esto lo que yo quiero señalar es que cuando se colapsan las diferencias entre estos términos, ¿no? Y se homologan bajo una sola categoría, perdemos la posibilidad, ¿no?, de pensar contextualmente y arqueológicamente en los procesos que han llevado, o sea, que cada una de esas categorías puede poner a la vista, puede enseñarnos en el sentido de mostrar. Este proyecto, el proyecto del libro, empieza porque yo me pregunto, ¿cuándo aparece el término mestizaje? Y el término mestizaje empiezo a buscarlo en las fuentes coloniales, en estos textos que yo analizo, ¿no? En el canon y después en otras, salgo del canon literario y voy también a algunos archivos que están citados o libros que trabajan con archivos y no encuentro la palabra mestizaje. Encuentro mestizo, mestiza, esas categorías sí están. Pero mestizaje, es decir, el término que describe el proceso bajo el cual se homologa toda la historia de la conquista y la colonización
para describir los procesos sociales y culturales, es un término que se inventa, es un neologismo del siglo XIX. Entonces, esto a mí la verdad que me produjo, primero que me resultó inquietante, porque además siempre convivo con el temor de que aparezca alguna fuente, ¿no?, donde está la palabra mestizaje que sea anterior al siglo XIX, pero la verdad que, bueno, sigo obsesivamente tratando de encontrarla, pero no la he encontrado. Lo que sí encuentro es que la pintura de castas formula visualmente, como dijo Alejandro, un discurso y produce un antecedente que no es verbal, pero donde ya está planteada y plasmada toda la problemática acerca de la mezcla de las razas, la mezcla de razas y también el mestizaje como un problema en el que intersectan cuestiones de género, heteronormatividad, como trabajamos en un seminario en Córdoba, acá hay algunos de los estudiantes acá, que también va a ser parte, ¿no?, del concepto del mestizaje del siglo XIX y de esas otras teorías que circulan simultáneamente en esa época como hibridación y transculturación más adelante, porque transculturación señala un desplazamiento, ¿no?, de la antropología biologicista a la antropología cultural. Entonces, cuando nosotros homologamos todos esos términos bajo, bueno, todas teorías de la hibridez, nos estamos perdiendo la posibilidad de analizar y de entender la complejidad de esos movimientos y esos desplazamientos que producen una ideología de lo racial, de lo sexual, del género, ¿no?, que, como dice Alejandro, es profundamente capilar en nuestra formación social y cultural. Entonces, este es un poco el paseo que la arqueología de estos términos nos permite hacer. Y hay muchísimas instancias en que estos términos aparecen homologados. Entonces, bueno, ese es un poco el argumento y la obsesión. Esto que vos decís y que me parece fundamental porque no son categorías todas equiparables, sino que son muy diferentes y refieren a distintos tipos de procesos y demás, y a distintas teorías. También me gustaría agregar que en tu trabajo, en tu escrito, trabajás con otra categoría muy, creo que es fundamental, que es la de imaginario, ¿no? Porque tanto estos escritos coloniales como estas pinturas, ¿no?, este género de la pintura de castas, lo que hacen son, de alguna manera, producir, ¿no?, al mismo tiempo que poner en funcionamiento los imaginarios, ¿no?, en este ida y vuelta, es decir, que producen también realidad en cuanto que están ahí, ¿no?, trabajando entre las prácticas y elaboración de modelos que también son formadores, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado yo veía que tu trabajo analítico no es solamente ir a la fuente, ¿no?, y ver cuestiones teórico-conceptuales, sino que, como decía Alejandro, esa materialidad de las fuentes está señalando esa productividad, digamos, de poder, esa, digamos, distribución también de poder, esa complejidad de las sociedades, incluso como en su propio devenir y en sus propios cambios, ¿no? Entonces me parece que la categoría de imaginario también es central en tu trabajo. Sí, la categoría de imaginario fue un poco apareciendo a raíz de los análisis, ¿no? Y además, como a raíz de la necesidad de explicar la persistencia, claro, de esas ideas que están
que se ven, como decía Alejandro, se proyectan en el presente. Ujú. Miren, si ustedes buscan en Google mestizaje, van a aparecerles imágenes de la pintura de castas, ¿no? Esa vida de las imágenes, ¿no? Que los estudios visuales nos enseñan la diferencia, ¿no? Entre las pictures y las imágenes, ¿no? Esas imágenes que circulan, que forman parte de nuestros, quizás de alguna ilustración que aparece en un curso sobre colonialismo, sobre historia colonial latinoamericana, ilustración, alguna pintura de castas, ¿cierto? No sé, aparecen, están por todos lados, las hemos visto, son ideas que siguen circulando. Entonces, a mí me parece que es hora de empezar a entender un poco mejor de dónde, o sea, bajo qué relaciones de poder se han configurado esos imaginarios que nos rodean y nos atraviesan y digitan nuestras relaciones sociales de una manera increíblemente profunda. Tal cual. Hoy hablábamos con Alejandro un poquito de la película Roma, ¿no? Y también de La mujer sin cabeza, como dos ejemplos, ¿no? de películas que ponen en... que yo creo que plantean esa pregunta, ¿no? O sea, dejan abierto ese interrogante, juegan con ese interrogante, un poco... ¿De dónde viene? O sea, ¿cuándo empezó todo esto? ¿No? En ese no tiempo que tienen las dos películas, ay, no la vi, ya no estoy aquí. ¿O sí la vi? Sí, la vi. Bueno, claro. Bueno, voy a También. aprender. Es increíble esa película, sí, ahora me acuerdo. Sí, yo creo que la más contemporánea, por lo menos la que plantea de un modo más contemporáneo todos estos dilemas de las últimas que vi es Ya no estoy aquí. Porque, digamos, ahí ni siquiera se podría pensar en términos de mestizaje, ni de hibridación, ni nada. Digamos, yo creo que también hay fenómenos contemporáneos para los cuales tal vez no tengamos nociones. Esa película es impresionante, el nivel de complejidad, de materialidades significantes que plantea y el nivel de, ni siquiera fusión, porque tampoco es fusión, digamos, es muy particular. Yo estuve insistiendo todo el año a los estudiantes, a todos, a los colegas, que miremos esa película y que la conversemos, porque de verdad que ahí me parece que está muy presente la mediatización, por ejemplo, como una condición de producción de las subjetividades y los imaginarios actuales, y además la globalización y esa mezcla, digamos, esa juntura tan compleja de lo global, lo local y lo geográfico regional, y la cuestión de los borderline, bueno, no, lo quería dar como ejemplo porque me parece que por ahí Roma, en un sentido, cae en estereotipos de alguna manera. Bueno, a lo mejor esta también cae en estereotipos, no digo que no. Pero bueno, no, quería dar como ejemplo esa que me pareció muy, bueno, muy inquietante, como decís vos, Laura, ¿no? Todo esto. Es que es un problema también el del mestizaje, ¿no? Cuando se colapsa con esta idea de culturas híbridas, la dimensión de la globalización. Porque ahí perdemos todo anclaje con esos procesos locales y específicos, ¿no? Y esas historias de dominación que también coexisten con la globalización y ya con una, digamos, con una desterritorialización que avanza de una manera avasallante, ¿no? Entonces, un poco, creo que políticamente trabajar con la noción de una arqueología del mestizaje y entender que eso implica
reconocer que hay diferencias, porque también trato de trabajar el mestizaje y sacarlo de esta estabilidad que tiene para describir lo latinoamericano, ¿no? Es poder trabajar simultáneamente en esas dimensiones que conviven, como dice Silvia Rivera, ¿no? Que son coetáneas y están en contradicción y producen fricciones y problemáticas sociales y políticas y culturales muy complejas, ¿no? Entonces me parece que hay herramientas ahí que tenemos que podemos desarrollar, pero tenemos que prestar atención a toda la especificidad de esos procesos y esas materialidades y esas formaciones sociales y culturales que son raciales y son también sexuales y son también, que son sexogenéricas, ¿no? Y bueno, y trabajar y tener un modo de trabajar esa complejidad. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, preguntar. No sé si alguien quiere escribir, tomar la palabra de alguna manera. A mí, eso que decías, Laura, y que está en todo el libro de no quedarse en la versión de Lund, de la hibridación, como similar al mestizaje, y pasemos a otra página porque ahora hablamos de hibridación, me parece que es fundamental, ¿no? Ahí hay un punto donde se abre esta textura, ¿no? del reemplazo de categorías, que me parece que en el caso de la colonialidad también pasa, ¿no? Yo lo decía al principio, pero me parece que es preciso siempre abrir el momento situacional o más contingente, más contextual, ¿no? del problema. Y pensaba que vos cuando citas a Vasconcelos, ¿no? Cuando lo lees a Vasconcelos, ¿no? Pones en primer plano esto de que Vasconcelos se emociona con el proceso argentino de sustitución poblacional, ¿no? Pero ahí hay un punto adicional, ¿no? Que es, hubo una masiva inmigración en este país también, ¿no? Y esos inmigrantes también traían registros con respecto a la diferencia racial y cultural, no necesariamente acuñados en el espacio social argentino, pero cuando llegan se encuentran con parte de esta tradición, con la que traían, ¿no? de sus contextos de origen. Y entonces, ¿cómo pensaste en algún momento esto? Digamos, ¿pensaste esa tensión entre los relatos acerca de la racialización, las razas, los conflictos raciales de migrantes, por ejemplo, en el proceso argentino del siglo XIX, caso del XX, y cómo se intersecan con estas historias de larga duración que también están presentes en las élites criollas, ¿no? Vos Laura empieza con un texto de Alberdi, el texto, ¿no? Justamente diciendo a Alberdi que, bueno, sustituyamos la población, pues, porque esto no tiene futuro. Entonces, sustituyamos y blanqueemos la población con la migración. El proceso de blanqueamiento, ¿no? Bueno, pero yo lo menciono, digamos, el otro lado de mi familia, o sea, para volver sobre lo familiar, como para abrir esa dimensión, que, bueno, es algo que todos conocemos, ¿no? Las historias de nuestros parientes llegados a principio de siglo, ¿no? Y las colonias de alemanes, las colonias de suizos, bueno, por el sur, las colonias de galeses, ¿no? Entonces, esos relatos están en nuestra mesa. Esas tensiones están en nuestra mesa, en nuestras indicaciones de cómo formar grupos sociales, nos atraviesan muy directamente. Y esta pregunta, bueno, es sobre Santiago Castro Gómez. No, yo no trabajé con el texto de Santiago Castro Gómez cuando escribí el libro, lo cité después.
Trabajé con el estudio de María Elena Martínez sobre ficciones genealógicas, porque ella trabajaba más con casos mexicanos de la Nueva España, y trabaja también con los estatutos de limpieza de sangre ibéricos, en el marco de la Inquisición, que resultan muy relevantes. A mí me parece que el estudio de María Elena Martínez es mucho más complejo y rico que el de Castro Gómez. En ese sentido, el de Castro Gómez es muy bueno también. También es muy bueno el estudio de Patricio Lepe Carrión, que hace una serie de preguntas que se llama El contrato colonial de Chile, ciencia, racismo y nación, que hace un recorrido bastante similar, no igual, pero similar al de mi libro, pero en el contexto de Chile, que se los recomiendo mucho también. Entonces, hay varios estudios sobre, por suerte, ¿no?, que han aparecido en los últimos 15 o 20 años sobre estos temas. Y cuando uno los recorre se da cuenta de lo importante que es tener en cuenta los contextos locales, las situacionales, como dice Alejandro. Sí, son ambos, el de Patricio Lepe Carrión está muy en diálogo con el de Castro Gómez. Pero bueno, el mío creo que tiene una dimensión de género que estos otros no tienen. Así que, bueno. Bueno, no sé si ya podemos ir cerrando, si alguien tiene algo más para comentar o preguntar. Si no, ya vamos finalizando, ¿les parece? Bueno. Lean el libro. Que está... Sí, eso, por favor, lean el libro porque, como dijo Alejandro, es muy legible, pese a que sí, aborda todas estas complejidades, todas estas cuestiones que no son sencillas ni lineales, pero es muy amable la lectura y no le teman ese capítulo 3, porque realmente es interesante, porque aborda cuestiones históricas, cuestiones de las crónicas andinas y demás, que es muy lindo. Así que... Y de los brasileños, ¿no? De los brasileños, los mamelucos y, digamos, toda esa cuestión que también es sumamente interesante, que no destacamos, creo, con Alejandro, pero que es importante destacar que también Laura aborda Brasil, que esto es muy importante, porque muchas veces los enfoques son... dicen ser latinoamericanos, pero se enfocan a lo mejor en una Hispanoamérica, ¿no? Exclusivamente. Y en realidad acá está Brasil muy presente, toda la problemática brasileña en función de esta cuestión del mestizaje. Y también lo que dijo Laura hacia el final, que no destacamos, pero también el enfoque, digamos, de los estudios de género en estas problemáticas del colonialismo y el poscolonialismo es central. Y por eso, ¿no?, la cuestión del mestizaje, que no tiene nombre, digamos, en un inicio con la conquista, en realidad lo que está operando es un sistema patriarcal, digamos, de dominación desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, esto también habría que haberlo subrayado un poco más, pero es muy interesante, pues está presente a lo largo de todo el libro. Por eso les decimos que parecen muchas tramas muy complejas, pero a la hora de la lectura es muy, muy amable, muy, muy llevadero. Y es, sí, no es que sea sencillo, tiene su complejidad, pero Laura con la escritura realmente nos guía de una manera sumamente llevadera. Está bien escrito. Uno no dice estas cosas. En las presentaciones de los libros generalmente uno no dice estas cosas porque se supone que vas a hablar de lo conceptual y de eso, pero está muy bien escrito, es una buena pieza literaria el libro. Sí. Helmut pregunta si por Foucault. No, a mí Foucault, el concepto de dispositivo de Foucault me permitió armar todo este libro. Al contrario, Foucault me abrió miles de caminos para pensar este problema.
y hay hecho un trabajo de despliegue de las categorías Foucaultianas en contexto colonial y poscolonial latinoamericano, que también me dio mucho trabajo, eso está en el libro, así que si te interesa, está ahí. Bueno. Laura, ahí creo que Paola preguntaba si se puede conseguir en Córdoba. Paola, recién decíamos que por ahora está virtual, porque los ejemplares físicos están en Chile todavía. Pero se puede encargar de Temuco, encargar, pero ¿no? sí, se puede encargar, pero estamos tratando de traer copias para acá, pero ahora se cerró la frontera de nuevo por Omicron, así que vamos a ver, si logro conseguir algunos ejemplares, lo voy a ir avisando. Bueno, buenísimo. Bueno, una vez más, entonces agradecerles la presencia, a disposición para la conversación. Y bueno, entonces ya vamos cerrando, en horario estricto, 8:30. Ah, mirá. Sí. Finalmente, ahí estamos cumpliendo el horario, así que bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer un agradecimiento porque está Milo, que es mi papá, que es quien me facilitó la foto de Abértano, nuestro abuelo, bisabuelo. Ver si podemos compartir la imagen, si ustedes quieren, a ver si yo puedo. Y así de paso, antes de irnos, ven la imagen de tu abuelo, bisabuelo, finalmente no... a ver si la ves. Yo lo tengo acá. A ver si puedo. Me la trajo un día y yo creo que me la apropié, pero... Sí. A ver, no sé por qué no puedo compartir en este momento. Pero bueno, voy a hacer el intento otra vez. Compartís la tapa por ahí. Estoy tratando de compartir la tapa. Ok. Perdón. La tapa del libro, para que la puedan ver a la foto de tu abuelo, pero la verdad que no. A ver, ya que estamos total... Acá está. ¿Pudiste vos? A ver, porque A yo ver, lo tengo. dame 2 segundos que llego a la tapa. Acá está. Porque la verdad que, o sea, pensar la investigación desde ese lugar y desde esa dimensión familiar también produjo conversaciones al interior de la familia que han sido muy interesantes, ¿no? Entonces, es un tabú social a veces hablar de estas cuestiones. Me parece que hay una dimensión subjetiva, no quiero decir personal, pero una dimensión subjetiva con la que todos cargamos, muchos de nosotros cargamos. Ahí la compartí yo también, no sé si la ven. Bueno, yo cancelo el mío. Sí. No sé si la pueden ver, ese es, ¿no? Sí, yo la veo, ahí está. Bien. Bueno, y estas preguntas, estos problemas están en nosotros y me parece que eso es un motor muy, muy potente para trabajar, para pensar, para producir pensamiento crítico, ¿no? Sobre un pensamiento vivo, como dice Lewis Gordon. Pensamiento vivo en tiempos difíciles. Así es, así es. Sí. Bueno, entonces, otra vez más, invitamos a que lean el libro de manera digital. Cuando esté disponible en físico, ahí lo leeremos en papel nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Laura y Alejandro. Unas palabritas. Gracias a ustedes. Por cierto, Milo, que nos conocemos hace muchos años, bueno, con Laura también. Hay un parecido de familia, ¿no? En la fotografía. Eso también es bastante peculiar. Yo estoy medio a oscuras, pero bueno, supongo que... bueno, me parece que la maestría se constituyó este año en un espacio de conversatorio, justamente donde fuimos avanzando en todo este tipo de temas. La verdad que fue un año muy
muy prolífico en abrir temas, en dialogar, en también hacer una especie de mestizaje, digamos, entre las ciencias sociales y las ciencias humanas en el ámbito de los estudios culturales, porque como sabemos hay como dos grandes tradiciones ahí, que no digo que sean binarias, pero que tienen como y me parece que a partir de estos conversatorios organizados por Lautaro Cosia, por Julia Miranda, que todos formamos parte del equipo de la maestría, más los estudiantes y demás, se logró una conversación muy fuerte, muy interesante, que vamos a continuar y que por lo tanto yo ya los invito para el año que viene, para abril, a partir de mediados de abril, no tengo presente bien las fechas, pero me parece que es 27 y 28 de abril, vamos a hacer unas jornadas de estudios culturales en el ECU de la Universidad de Rosario, pero que seguramente va a ser bimodal, o sea, presencial virtual, donde por ahí podemos rescatar esta agenda de problemas que se fueron planteando en todos estos conversatorios. Como este último conversatorio de todos los que realizamos este año, que fueron muchos y fueron muy interesantes, entonces ahí podríamos, y ya que hay archivo, porque efectivamente se graba todo, podríamos recuperar los términos y, bueno, los invitamos a que participen tanto de la distancia presencial y virtual, porque tenemos las dos modalidades, como de las actividades que vayamos formulando y, bueno, como siempre, Laura, un gusto escucharte, aprender con ustedes y bueno, yo por mi parte también agradecida a Julia, a Lautaro, a Ricardo, a Sofía, a toda la gente que forma el equipo de la maestría. Y muy buen año para todos, ¿no? Entonces con esto también cerramos el ciclo lectivo de la maestría, así que nos estaremos viendo la próxima y felices vacaciones, a descansar y demás. Bueno, muchas gracias.